Claro, y como tiene que ver mucho con proyectos, con formulación de proyectos, me pareció apropiado para esta reunión, Bueno, básicamente. perfecto, perfecto. ¿Eh? Bueno, Perfecto. che, me silencio y disfruto del Dale, paisaje, pero los escucho. dale, Chao, gracias. hasta luego. Chao, José, gracias. Bueno, ¿quieren? Obviamente también detengo el video para no distraerlos. Chao. Gracias, José. Bueno, ¿quiere empezar? Yo empecé a grabar ya. Bueno, Así que, empezamos así. Total, esto queda sí, grabado. Esa es sí, la sí, idea. dale. Bueno, seguimos con el módulo de formulación de proyectos. Ya hubo una clase semanas anteriores y nosotras hoy vamos a hablar de cómo desde ACDECAR trabajamos el tema con una metodología práctica que plantea una mirada sistémica para la formulación de proyectos. Ahora yo voy a compartir pantalla y le vamos a empezar con Lucy a explicar cómo abordamos ese procedimiento. Ahí están viendo bien la pantalla. Perfecto. No sé cómo se saca eso. Bueno, buenísimo. Bueno, este tema, como les dije antes, forma parte de un módulo. Va a tener 3 encuentros. Este es el segundo de los 3 encuentros. Y este es un poquito un resumen, como les comentábamos recién, de en qué consiste esta metodología, que es una mirada sistémica para la formulación de proyectos. Nosotros planteamos como distintos pasos que son previos a la formulación de un proyecto de inversión. Y lo apuntamos directamente a cuando estamos trabajando con una empresa, con un emprendedor o puede ser con otra institución. Es cuando estamos hablando de un proyecto de inversión propiamente dicho, ¿no? Entonces, como ven esta línea acá en la pantalla, ¿cuál es la primera tarea que hacemos o cuál es la primera instancia de ese proceso sistémico a través del cual nosotros empezamos a gestionar y a pensar la formulación de ese proyecto? Es primero haciendo un análisis de la empresa, después vamos a ver un poco en qué consiste eso o cuáles son los aspectos más importantes que consideramos en cada uno de estos aspectos, de estos puntos. Empezamos analizando la empresa, que vendría a ser el solicitante, ¿no? Que viene o que se acerca con una idea de proyecto. Luego de eso hacemos un análisis del proyecto propiamente dicho, de qué consiste, cómo es, qué perfil tiene, cuál es el destino, los objetivos y demás. Después, ya con la información reclutada hasta esta instancia, hacemos un análisis de la oferta, ¿no? Y después de eso ya vamos a hacer la selección de cuál sería la línea óptima o la oferta óptima que se adapte a este proyecto y a esta empresa, ¿no? Y después de ahí, bueno, hacemos un paso por lo que son las bases y condiciones con un análisis previo a la instancia de formulación. Entonces, en el primer punto, cuando mencionamos el análisis de la empresa, esto es cuando se inicia este proceso, ¿no? Bien, nos llega a la agencia, nos llega el pedido, la solicitud o la situación en donde una organización tiene una idea de proyecto o tiene una idea para financiar o necesita hacer algún tipo de desarrollo. Entonces, nosotros en esta instancia planteamos una serie de aspectos a tener en cuenta y analizar que nos sirven primero para definir si esa organización es beneficiaria, si está en condiciones, si cumpliría con los requisitos de cualquier línea de financiamiento y si está en condiciones de obtener un financiamiento. Entonces, el primer punto es el tamaño de la empresa. Y cuando nos referimos a tamaño de la empresa, nos referimos principalmente a la clasificación PYME que tenga, ¿no? Todos estos aspectos nos sirven, como dije antes, para analizar la empresa y para analizar si podría ser objeto de crédito de una línea de financiamiento. Entonces, el tamaño de la empresa. ¿Esto qué nos determina también? No solamente la clasificación PYME que tenga, sino también, junto con la antigüedad, definir si podría ser beneficiaria de una línea para emprendimientos o de una línea para pymes. Entonces, analizamos el tamaño de la empresa, sobre todo también definiendo si es micro, pequeña, mediana, que son por ahí las clasificaciones
que mayor oferta tenían o tienen de líneas de financiamiento, y si es una gran empresa, ya se tiene que analizar por otro tipo de vía financiera. Al sector al que pertenece también un punto fundamental, si es industria, si es comercio, si es servicio e industria, porque eso también es uno de los puntos fundamentales a la hora de analizar una línea de financiamiento, si sería objeto de crédito. Bueno, la antigüedad, como les comentaba, bueno, perdón, voy a toser porque estoy con un poco de tos. Si supera los 2 años de antigüedad, que vendría a ser como el límite, el mínimo para financiarse en la mayoría de las líneas. La capacidad económica y financiera, y acá ¿a qué nos referimos? Nos referimos sobre todo si esta empresa cuenta con balances, cómo son los resultados de esos balances, analizar ese punto económico y financiero, además pasando también la instancia de el análisis de la capacidad de financiamiento que tenga esa empresa, o sea, cuál es el margen que tiene para poder tomar un crédito. Y eso también lo analizamos cuando son líneas propias, o sea, cuál es la capacidad de repago que tiene la empresa antes de analizar la capacidad de repago del proyecto en sí, ¿no? Entonces acá también está la definición entre monotributista, responsable inscripto, si tiene balances, si no tiene balances, cuántos balances tiene, cómo son los resultados de esos balances, porque eso es un punto fundamental a la hora de definir si esa empresa tiene la capacidad de financiarse o no. ¿Por qué vamos a esto? Porque muchas veces pasa que a veces estábamos trabajando con una línea, con una convocatoria pública, y las empresas no consideraban este punto, ¿no? Y entonces acá vamos al caso de que en cualquier tipo de financiamiento hay una evaluación económica financiera, no solo del proyecto en sí, sino también del solicitante de ese financiamiento. Después la experiencia del equipo de trabajo, y esto es algo también muy importante, si la empresa es unipersonal, si es una empresa que ya tiene un equipo armado, y qué parte de ese equipo va a estar abocado al proyecto del cual la empresa quiere empezar a formular, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿O por qué analizamos esto? Porque después esas personas van a ser con quienes nosotros vamos a interactuar en la instancia de formulación. Y son las personas que tienen el conocimiento y las capacidades que nos van a estar brindando a nosotros también la información para poder formular ese proyecto. Y además, porque también es un plus o un factor muy importante que se estudia y que se evalúa a la hora de analizar esa formulación y ese proyecto en sí, ¿no? Y por otro lado, y como lo pusimos acá como último de los ejemplos de los aspectos a tener en cuenta, pero no menos importante, es también analizar la experiencia que tenga esa empresa en la formulación o en la presentación de líneas de financiamiento, o sea, cuál es el training que tiene esa empresa en presentarse a convocatorias públicas. ¿Y a qué vamos con esto? Que no es lo mismo cómo nosotros tenemos que analizar y explicarle y trabajar en la formulación de un proyecto de inversión para una empresa que ya tiene un recorrido hecho, que ya se presentó a distintas convocatorias, que ya tiene una cartera, digamos, de proyectos financiados, a una empresa que está presentando su primer proyecto, ¿no? Entonces, va a ser diferente tanto la manera en la que nosotros tenemos que trabajar con estas empresas en esta formulación, y también en la manera en la que sociabilizamos y le explicamos al solicitante cómo es esa metodología, cómo son los pasos a seguir, cuáles son los tiempos, ¿no? Entonces, a nosotros como institución, este es un punto que lo tenemos que analizar y que lo tenemos que tener en cuenta para estos dos factores así prioritarios, digamos. Nosotros acá, digamos, lo que vemos en la pantalla son como los aspectos claves a tener en cuenta a la hora de analizar una empresa que viene a solicitar una línea de financiamiento, ¿no? Pueden surgir más, sí, y también va a depender de la línea con la que tenemos pensado trabajar. Lucía, ¿querés agregar algo de esto? No, Bueno. Eso, por un lado, cuando hablamos de, dentro de este sistema de análisis, cómo analizamos la empresa. Como que le hacemos un perfil a la empresa. Yo digo empresa, puede ser organización, porque puede ser emprendedor, empresa u otra institución. El perfil del solicitante.
Después ya nos vamos a los distintos tipos de proyectos. O sea, en una primera instancia analizamos el solicitante. ¿Puede ser destino de crédito o cómo es esa situación? ¿Cuál es su clasificación? ¿Tiene experiencia en la formulación de proyectos o en la presentación en líneas o en convocatorias públicas? ¿Qué tipo de empresa es? ¿Qué sector pertenece? ¿Cuántos empleados tiene? ¿Cuál es su nivel de facturación? ¿Cómo le dieron los últimos balances? Ahí analizamos el perfil del solicitante. Después de eso, una vez que ya tenemos toda esa información definida y analizada, comenzamos a analizar el proyecto propiamente dicho. Y acá este punto nos lleva también, es un punto clave que nos lleva a la selección de la línea de financiamiento posterior. Y entonces acá, cuando hablamos de tipo de financiamiento, de proyectos, hicimos como una definir una clasificación en base al nivel innovativo y tecnológico que tenga este proyecto. Lucy va a explicar ahora cuáles serían estos tipos. Sí, ahora vamos a comenzar con los proyectos tecnológicos, que a veces es lo más complejo para saber diferenciarlos. Empezamos por los de I+D. Este tipo de proyectos, el objetivo es generar conocimiento, o sea que es un intangible lo que yo voy a obtener en este tipo de proyectos. Y tengo que partir de o un problema tecnológico o una necesidad tecnológica. Un ejemplo puede ser, quiero o necesito mejorar la propiedad de un determinado material, por ejemplo, de una aleación de metales. Y hay 5 fases que constituyen este tipo de proyectos. Yo tengo que partir primero de una observación. Puedo observar la situación actual o el comportamiento de ese determinado material o de esa propiedad que yo quiero mejorar. A partir de esas observaciones yo establezco hipótesis, ideas, suposiciones. Puedo, por ejemplo, realizar una hipótesis de que voy a mejorar esa propiedad modificando los porcentajes de los componentes de esa aleación. Esa puede ser una hipótesis. Esa hipótesis la voy a someter a pruebas y voy a obtener información. Evaluando esas pruebas yo puedo refutar esa hipótesis o fundamentarla. Puedo generar nueva hipótesis. Si yo refuto esa hipótesis, puedo decir, bueno, puedo intentar con algún tratamiento térmico, por ejemplo. Y más que nada, el objetivo es generar información y conocimiento nuevo. Este tipo de proyectos, si hay algún investigador, sabe que son a largo plazo y que a veces no tienen una aplicación directa en la práctica. Ejemplos son, por ejemplo, los proyectos en medicina que investigan la posible cura de una enfermedad o de una vacuna. Es como la primera instancia en lo que es I+D, es para generar nuevo conocimiento. Después tenemos los de desarrollo tecnológico, que aquí la principal diferencia con el de I+D es que yo parto ya de conocimiento existente. Es más, puedo tomar el conocimiento que generé con el proyecto de investigación para desarrollar o un nuevo producto o un nuevo proceso. Puede ser una innovación en producto, que puede ser una mejora sustancial. Y acá hay que hacer una diferencia en lo que es una mejora o modernización, ya sea de producto o proceso, y una innovación. La innovación tiene que ser realmente una mejora sustancial. Por ejemplo, cuando se crearon los celulares, primero se podía hablar solamente. Cuando se le incorporó lo que es el sistema de mensajes multimedia, eso constituyó una innovación. Porque yo no solo mejoré el producto, sino, por ejemplo, que le di una nueva... Le di una nueva prestación, digamos, al producto, una nueva función. Lo mismo con el tema de innovación si es una innovación en proceso, tiene que ser una mejora sustancial, tengo que partir de
de cambiar el método de producción. Aquí está un poquito lo que yo estaba comentando. Entonces, innovación en producto puede ser generar un producto nuevo que no exista en el mercado, o mejorar uno existente, pero esa mejora tiene que ser sustancial. O, por ejemplo, cuando se le incorporó la cámara de fotos a un celular, ahí constituyó una innovación en el producto. Si, por ejemplo, yo quiero mejorar la resolución de la cámara, ahí ya es una mejora, una modernización, no es una innovación. Lo mismo que para el tema de procesos. Tiene que ser cambiar, para que sea innovador, tiene que ser un cambio sustancial en el método. Por ejemplo, de un producto que yo lo estoy procesando con mecanizado, pasar quizás a lo que es manufactura aditiva. O un producto que lo estoy fabricando a través de fundición, también cambiar el método. No es, por ejemplo, una automatización de procesos. Y el tercer punto, también relacionado con lo que son proyectos de desarrollo tecnológico, es la introducción de tecnologías de gestión, que de por sí no constituye una innovación, pero sí está asociada siempre a una innovación en producto o en proceso. Y acá tenemos generalmente lo que son las tecnologías de industria 4.0. Puede ser que derivado de una innovación en un proceso, que yo cambié los materiales, quizás necesito sensorizar o necesito implementar el análisis de datos para obtener nueva información, lo que es, por ejemplo, un sistema de ERP, también aplicado para producción. Es tecnología de gestión, que puede ser una instancia, digamos, una consecuencia de la innovación, o que yo necesito, digamos, implementarlo paralelamente al proceso innovativo. No sé si alguno tiene alguna consulta o quiere aportar algo. Nosotros no los vemos, eso sí, pero si por ahí alguien quiere levantar la mano o dar algún otro ejemplo. No sé si alguien trabajó con este tipo de proyectos. Son un poco complejos y no es tan... no hay tantos proyectos de este tipo. Uno a veces cuando, por ejemplo, lo que es FONTAR, que es el Fondo Tecnológico Argentino, lanza sus convocatorias, la más común es la del ANR, es el aporte no reembolsable, y a veces pasa que es muy atractiva la convocatoria porque es justamente aporte, no es crédito, y tenemos consultas de empresas que caen a la agencia, pero ya cuando empezamos a analizar de que si es realmente innovador, no innovador, ahí ya, digamos, nos damos cuenta justamente del perfil del proyecto. Para lo que es FONTAR, la innovación tiene que ser a nivel nacional. Entonces, a veces puede venir una empresa diciendo que yo quiero innovar en tal producto, es algo nuevo. El tema que, por ejemplo, tenemos que hacer una investigación de si ese producto ya no se está fabricando en el país, porque si ya se está realizando, ya no es innovador. Y más que nada el componente está en el riesgo técnico del proyecto. Un proyecto que tenga un componente innovador tiene que tener un determinado riesgo técnico. Porque si, por ejemplo, mi competencia ya lo probó y lo está haciendo, yo ya sé que es factible de hacerlo y ese riesgo técnico ya no existe. Por eso el Estado financia lo que es I+D y desarrollo tecnológico. Porque un privado muchas veces no invierte en I+D por el riesgo. Porque a veces son montos muy importantes y una empresa, si no tiene la certeza 100% de que el proyecto es viable, no tiene los recursos como para arriesgar. Esa diferencia entre innovación y modernización la vamos a ver ahora. Bueno, antes vamos a ver un poco de conceptos un poquito más teóricos. Lo que es proyecto de modernización
como ya dijimos, tiene que haber una innovación en producto o en proceso. Cuando hay una innovación en producto, generalmente lo que tiene que hacer la empresa es crear prototipos de ese nuevo modelo, ese nuevo producto o esa nueva mejora que desea hacer. Yo creo que, bueno, ya casi todos saben más o menos de qué se trata un prototipo, pero para dejar un poquito en claro algunos conceptos, es un modelo original que tiene que poseer todas las cualidades técnicas del nuevo producto. Lo que tengo que hacer yo en primer lugar es definir esas especificaciones técnicas del producto para poder diseñarlo. Una vez que yo lo diseño, el prototipo lo puedo someter a pruebas. Generalmente es la etapa posterior, someterlo a pruebas y ensayos, evaluar esos parámetros que yo obtengo con esas pruebas y ahí realizar los ajustes o modificaciones necesarias hasta llegar al prototipo validado. Una vez que yo ya llego al prototipo final, que es el que cumple con todas las especificaciones técnicas que yo me planteé en un principio, ahí esa fase ya no constituye más una fase de I+D. Ahí ya estaría finalizado lo que es el proyecto de un nuevo producto. Bien. También, como mencionaba, puede ser una innovación en proceso. Mi proyecto de desarrollo tecnológico puede, digamos, ser, digamos, innovativo a nivel proceso y no producto. En el caso de proceso, puede ser que yo necesite construir una planta piloto. La planta piloto, en realidad, para que se considere que es planta piloto, se tiene que utilizar para evaluar hipótesis, para elaborar nuevas fórmulas de producto, para establecer las especificaciones técnicas que tiene que tener un producto, o para ver qué tipo de equipamiento yo necesito para fabricar ese producto. También puede ser para redactar instructivos, procedimientos. O sea que el fin es más que nada, digamos, la implementación de la innovación. No tiene un fin comercial, es más que nada un fin de estudio, de estudio de cómo se comporta determinado proceso o el cambio en el proceso que yo deseo realizar. Ahí está. Y el último tipo de proyecto tecnológico es el de modernización. Y aquí la diferencia más notable con el proyecto de I+D y el de desarrollo tecnológico está justamente en el componente original y el componente innovador. En este tipo de proyectos no es necesario ese componente de innovación. Aquí puede ser simplemente una mejora en el proceso, una modernización a partir de la incorporación de nueva tecnología, de nuevo equipamiento, o una mejora en el producto, pero no necesariamente una mejora innovadora. Puede ser que yo quiera realizar distintos modelos de un producto que ya vengo fabricando, pero que no serían cuestiones innovadoras, no sería incorporarle ninguna innovación al producto. Y aquí, si ven, volvemos a hablar nuevamente de prototipo y planta piloto, pero la diferencia está justamente en la cuestión innovadora. En este caso, los prototipos no van a ser productos innovadores, pueden ser modelos, como ya dijimos, de un producto que ya vengo fabricando, o en el caso de una planta piloto, puede ser que yo necesite crear esa planta piloto para evaluar una factible automatización de alguna parte del proceso. Pero más que nada la diferencia está en la originalidad. Acá no hace falta. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos diferenciar un poco lo que es un proyecto de I+D, que es de investigación, que es para generar conocimiento, o un proyecto de desarrollo tecnológico, que es para generar un nuevo producto o una innovación en proceso, y un proyecto de modernización, que es en realidad para realizar una actualización tecnológica de un proceso o de un producto? Porque es un poco por lo que comentaba Diana al principio. De acuerdo al tipo de proyecto hay diferentes herramientas de financiamiento que yo puedo utilizar.
Y como yo les decía, cuando se abre quizás una convocatoria de ENR, enseguida viene una empresa porque es atractiva la convocatoria, pero tenemos que tener en cuenta varios aspectos para ver si encuadra. Por ejemplo, en lo que es una ENR del FONTAR es solo para proyectos de I+D y de desarrollo tecnológico. O sea que tenemos que ver primero que sea un producto o proceso innovador, que realmente la innovación sea a nivel nacional, que el esfuerzo de innovación lo realice la empresa, porque puede pasar que venga la empresa y nos diga, o que el proyecto realmente sea innovador, pero que nos diga, yo para ejecutarlo necesito contratar una consultora para el 100% de la ejecución. En ese caso no encuadra porque el esfuerzo lo tiene que hacer la empresa, es decir, la empresa tiene que tener un equipo técnico con las capacidades de I+D necesarias para ejecutar el proyecto. Se puede contratar para una parte, ¿sí? Una consultoría o algún experto técnico para alguna parte de la ejecución del proyecto. Pero digamos, el esfuerzo principal lo tiene que hacer la empresa. Otra cuestión para tener en cuenta es que tampoco, si es un desarrollo a medida, a veces viene una empresa porque su cliente le pidió desarrollar un determinado producto. Por ejemplo, lo que son las convocatorias de FONTAR no financia desarrollos a medida, el proyecto tiene que tener un potencial de mercado. Y ahí nos vamos un poquito a lo que es formalmente la presentación de un proyecto de este tipo. Tenemos una memoria técnica del proyecto que ahí se compone por los antecedentes de la tecnología que nosotros queremos utilizar, justificar por qué elegimos esa tecnología, todo lo que es etapas del proyecto, los verificables que vamos a obtener en cada etapa. Y la otra parte es la memoria económica, que ahí tenemos que demostrar que es factible económicamente, ya sea a nivel interno por una cuestión de costos, es decir, que se pueda producir el producto que nosotros deseamos crear a nivel de costos internos de la empresa, y que también tenga potencial de mercado, es decir, y siempre suma un poquito más de puntos si viene a sustituir una importación o si tiene potencial exportador el proyecto. Por eso es muy importante saber diferenciar si se trata de un proyecto de I+D, de desarrollo tecnológico o de modernización, y a veces no es tan fácil. Nosotros como agencia tenemos que hacer un poquito de preevaluadores y de investigar, realmente investigar el estado de la tecnología, y ahí nos podemos apoyar quizás en las instituciones del sistema científico y tecnológico que tienen mayor conocimiento. Por eso es lo que comentábamos al principio. Son muchos aspectos que tenemos que considerar. Que tenemos que considerar y tener en cuenta. Y sobre todo para este tipo de proyectos tecnológicos que son muy específicos. Ahí, Dani, vemos un mensaje tuyo en el chat que dice que lo más difícil debe ser diferenciar o determinar cuándo es una mejora a cuándo es una innovación. Esto depende de quién lo evalúe también, porque a veces, como le contaba Lucy, estamos pensando en una línea nacional, entonces el nivel de innovación va a tener que ser nacional. A veces estamos trabajando con una línea provincial en donde las bases y condiciones determina que tiene que ser una innovación a nivel provincial. Entonces, ese es el margen en el cual vos tenés que analizar si estamos hablando de una innovación o no, porque si es una línea provincial en donde el límite es la provincia, si ya hay otra empresa que hace ese producto, por ejemplo, a nivel provincial, deja de ser una innovación. Entonces, ahí ese es el margen, los grises a veces, en donde nos tenemos que manejar también en estas cuestiones. Y también cuando estamos hablando de mejoras, ojo que puede ser una modernización tecnológica y no una mejora. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que empezar a jugar, y a su vez también nos podemos apoyar en el registro de patentes. Hay y otras instituciones que trabajan también en el tema, en donde tenemos que empezar a articular y a ver realmente si es una innovación o no.
Y todos estos puntos nosotros los marcamos con fuerza. ¿Por qué? Porque nos ahorran tiempo y trabajo, porque a veces nosotros le dedicamos un montón de horas a formular un proyecto y después llegamos a la presentación y no es una innovación, entonces todo ese tiempo que dedicamos como institución a esa formulación, nada, queda ahí porque no tuvimos en cuenta estos aspectos, ¿no? Ahora, no sé si quedó en claro o querés charlar algo más o si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, si no seguimos como con los últimos dos casos o tipos de proyectos que se nos pueden presentar a la hora de formular un proyecto y son como los más comunes o básicos, que es cuando se nos presenta un proyecto general de inversión, solamente que no tiene ningún grado de innovación o de desarrollo tecnológico. A veces vienen de la mano a una modernización tecnológica, sí, pero no deja de ser un proyecto general de inversión, y es, por ejemplo, cuando se plantea la adquisición de un bien de capital por un reemplazo de una máquina, o la ampliación, o la construcción, o una refacción edilicia para ampliar la capacidad productiva y no para incorporar otra línea de productos, por ejemplo, o para la compra de vehículos, a veces dependiendo del tipo de empresa con la que estemos trabajando, de logística y demás. Y también está como otro de los destinos el capital de trabajo, y acá hay que considerar que no todas las líneas financian capital de trabajo. Entonces, este es un punto que hay que tenerlo en cuenta a la hora de definir el destino de ese proyecto que estamos pensando. Y también hay líneas exclusivas, por ahí bancarias, que son para capital de trabajo. Entonces, cuando se nos presenta este tipo de casos, ahí nosotros tenemos que analizar esta cuestión y saber derivar también a la empresa o a la organización en el caso de que a lo mejor sea un destino específico como capital de trabajo y sabemos que tal y tal y tal banco trabaja con estas líneas también, porque en un escenario como el actual, en donde por ahí no hay tantas líneas como hasta el año pasado, a veces, digamos, en esos escenarios teníamos una oferta de líneas amplia en donde teníamos que conocerla para saber también clasificarla y demás. Hoy en día tenemos que abrir ese abanico de alternativas y empezar a pensar otras fuentes de financiamiento como para poder dar respuestas también a las necesidades que nos plantean las organizaciones. Y por último, la última clasificación que hicimos respecto al perfil del proyecto es cuando se nos presenta una posibilidad de financiamiento de un proyecto que sea para asistencia técnica, consultoría o capacitación. Entonces, en este caso también es analizar un poquito qué tipo de consultoría quieren realizar, en qué temática, si es un eje estratégico o no, si es, por ejemplo, un eje más tecnológico, innovador, Industria 4.0, alguna de sus verticales, o también cuando es una capacitación, si es una capacitación que alguien de la empresa quiere hacer en una institución externa, o si es una capacitación que se está pensando para los integrantes de esa empresa, qué tipo de capacitación es. Entonces ahí tenemos que ver si puede ir por un crédito fiscal o si puede ir por alguna otra línea o qué alternativa de financiamiento encontramos en estos casos, ¿no? Entonces, como para ir cerrando el tema de, hasta ahora vimos el análisis del perfil de la empresa. Con esto terminamos un análisis o una clasificación de lo que es el perfil del proyecto en sí. Entonces acá también, fíjense cómo se empieza a vincular lo que mencionábamos al principio, el perfil de la empresa, cuando hablábamos del equipo interno de esa organización para afrontar ese proyecto, ¿no? Porque si bien un unipersonal y nos plantea un proyecto que tiene un perfil súper innovador, en donde va a necesitar un montón de perfiles profesionales que integren ese proyecto, bueno, nosotros como institución que le tenemos que decir, che, bueno, pará, ¿con quién lo vas a hacer? Porque solo no podés, ¿no? Entonces, un poco la lógica de esta mirada sistémica no es solo conseguirle financiamiento, sino también acompañar y asesorar a ese solicitante, que puede ser una persona, una organización o 3 empresas juntas, en cómo gestionar y cómo afrontar este proyecto, ¿no? En sí, ir analizando, ¿tiene una lógica? ¿Tiene un hilo conductor? O sea, ¿se está pensando algo muy disparatado o es algo súper coherente? ¿Es acorde al entramado y al sistema en el que nos estamos manejando o en el que se está planteando? ¿O se necesitan a lo mejor articular con otras instituciones que nos den otro soporte técnico o una
institución de investigación y desarrollo también que esté generando o que esté integrando este equipo. Bueno, todo esto es lo que nosotros pensamos cuando hablamos de definir el perfil, tanto del solicitante de la empresa como el perfil del proyecto. Y vuelvo a remarcar esto, no solo que no nos vean únicamente como un lugar en el que van a conseguir financiamiento, cuando hablo a las agencias de desarrollo, sino también en un lugar en el que van a conseguir un soporte y un acompañamiento en ese proyecto y en esa gestión, ¿no? Entonces, con eso cerraríamos un poco el análisis de estos dos perfiles, ¿no? Y cómo nosotros como técnicos, dentro de un equipo, de una institución como son las agencias de desarrollo, ir teniendo esta mirada más transversal de estos procesos y de las necesidades que plantean las empresas cuando vienen, se sientan y te dicen necesito plata o necesito un crédito para tal cosa, ¿no? Entonces, ahí ya vamos definiendo, una vez que analizamos estos dos aspectos o estos dos perfiles, ya vamos definiendo de cuánto estamos hablando, fundamental, cuánto se necesita y un análisis criterioso también de eso, porque a veces las empresas plantean algo como muy al azar o muy creo que o me parece que, no, vamos a lo real, hagamos un plan de inversión, hagamos un plan económico, de cuánto estamos hablando, siempre tratando de generar un número que nos permita una estabilidad, entonces llevémoslo a un dólar o a una situación que no sea tan como dinámica, Sí. ¿no? Como que nos plantee un formato más firme para pensar en el proyecto. ¿Cuáles son los objetivos del proyecto? ¿Por qué? Porque nosotros definimos el perfil, bueno, pero ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Si es un proyecto que quiere desarrollar un nuevo producto, bueno, ¿cuáles son los objetivos de ese producto? ¿Cuál es la demanda o la necesidad que responde? ¿Cuál es el público al cual va a estar dirigido? ¿Estamos cerca de ese público o estamos lejos? ¿Qué necesitamos para llegar? ¿Tenemos que desarrollar un mercado o el mercado ya existe, ¿no? Entonces, los objetivos en sí, no solo del financiamiento del proyecto, ¿sí? Los rubros de los gastos, cuando hablamos del monto de la inversión y hacer un plan de inversiones, bueno, cómo están clasificados esos rubros. Y cuando hablo de rubro de gastos es también para ya saber a la hora de buscar la línea si esos gastos son elegibles o no. Y acá determinar, bueno, vos, solicitante, tenés que afrontar estos gastos porque no se van a reconocer y sí podemos buscar financiamiento para estos otros, ¿no? O definir cuál es el aporte de contraparte y cuál es el aporte a financiar. El plazo de ejecución también lo tenemos que saber. Si nosotros estamos hablando de un proyecto de I+D más I que va a ser de 2 años, bueno, tenemos que después también pensar y buscar líneas en donde el plazo de ejecución tenga este tiempo, porque si no vamos a tener que hacer malabares o no vamos a poder cumplir con estos requisitos. Entonces, también, cuando hablábamos antes de la mirada integral y transversal del proyecto, plantear esta cuestión y decir, che, ¿podemos acortar estos plazos? Si contratamos a esta otra institución que nos desarrolle este aspecto, ¿acortamos este periodo de ejecución o cómo lo podemos manejar? Bueno, hacer un diagrama de Gantt, hacer un flujo de tareas y de procesos y determinar cómo podemos ir haciendo esa ejecución. Y el estado de ejecución de los gastos viene de la mano al plan de inversión, al rubro de estos gastos y al plazo de ejecución del proyecto, ¿no? ¿Cómo vamos a tener que ir ejecutando esa inversión, ¿no? Y ir adquiriendo también los equipos o lo que se necesite a medida que vamos implementando y ejecutando el proyecto. Entonces, acá podríamos decir que estamos en esta instancia ya conociendo, y esto es un punto también que lo quiero decir, a las empresas siempre hay que pedirle que te digan, que nos sean realistas y que nos digan la verdad, porque a veces dibujan algún puntito a la hora, previo a la formulación, y después cuando vamos a los papeles, al momento de la presentación del proyecto, vemos que eso no es así. Y ahí volvemos para atrás otra vez, sobre todo con el tema de balance, con el tema de ganancias, con el tema impositivo.
Nosotros cuando viene una empresa acá, lo primero que le decimos es no tenés que tener deuda que no esté en un plan o que no esté en un proceso de pago, ¿no? No tiene que ser exigible, puede Claro. ser una moratoria, pero Claro. ni previsional ni fiscal Claro. exigible. Sí. Entonces, estos son aspectos que a veces se pasan de largo y nosotros trabajás un montón de horas en reuniones, en visitas, en sentarte a buscar, escribir, y se te pasó ese tema y cuando llegaste a la hora de la presentación, vuelve para atrás, ¿no? Y todos estos aspectos que vamos charlando, el objetivo que tiene no solo como el prioritario es esto de entender, acompañar, asesorar y trabajar junto a las empresas en los proyectos y no solo en las líneas de financiamiento, sino también a nosotros como institución, que siempre tenemos recursos escasos, es optimizar ese tiempo y optimizar esos recursos, ¿no? Entonces, acortamos un poquito de camino a la hora cuando viene la empresa y le preguntamos, ¿tenés alguna deuda que no la estés tratando o en un plan? Bueno, empezá a hacerlo y después charlamos, porque si no, nosotros no podemos, prácticamente estamos limitados a eso, ¿no? O cómo son tus balances, también. ¿Por qué? Porque como dije antes, a veces se cree que porque es una convocatoria pública no importa si la empresa está endeudada, y no es así, tiene que tener una capacidad de pago, hay una evaluación económica, financiera del proyecto y del solicitante. Entonces, analizando estos aspectos, podemos decir que tenemos ya previsto un perfil tanto del solicitante como del proyecto en sí. Y de ahí podríamos estar pensando y analizando a la oferta, ¿no? Y cuando hablo de análisis de la oferta me refiero al paquete de herramientas de financiamiento que pueden existir o que estén abiertas en ese momento o que sabemos que van a tener una apertura pronto. Esto vuelvo a lo que comentaba hace un ratito. Hasta el año pasado por ahí había una oferta mucho más amplia de lo que hoy tenemos, pero bueno, en estos escenarios es donde uno por ahí tiene que empezar a gestionar otro tipo también de alternativas para poder dar respuesta. Y acá, en esta instancia de herramientas de financiamiento, hay como 4 grupos principales, que puede haber más, pero nosotros por nuestra práctica definimos estos 4, en donde en el primero tenemos los aportes no reembolsables, y esto es un poco más orientado a los casos que explicaba Lucy de proyectos que tengan I+D+I o que tengan un alto componente tecnológico, ¿no? Dentro de su esquema o de su esencia. Después tenemos los créditos, las líneas de financiamiento, que por lo general cuando son convocatorias públicas vienen con una tasa subsidiada, en donde se financian proyectos más convencionales o de inversiones propiamente dichas de lo que es ampliación y algunos cambios. También modernización tecnológica puede estar incluida en este tipo de proyectos. Después tenemos créditos que provienen de lo que es la banca privada, y acá nosotros en Rafaela lo que hacemos es juntarnos con los bancos como para saber qué oferta tienen disponible y también cómo toman o cómo realizan ellos en el caso de recibir una solicitud de crédito, cómo trabajan esa solicitud, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, hoy en día hay bancos en donde hacen todo un análisis de la capacidad financiera del solicitante a través de una herramienta determinada. Entonces nosotros lo que hacemos es acercar esa herramienta a las empresas que sabemos que trabajan con ese banco, como para cortar ahí esa distancia y poder ayudar también a la empresa en esa presentación, ¿no? Y después otra de las líneas que trabajamos o que tenemos como clasificadas es todo lo que es crédito fiscal para lo que es específicamente capacitación a empresas. Bueno, y acá como en un esquema más técnico, como les comentábamos, lo que son aportes no reembolsables, que están más referidos a proyectos de I+D. Sí. Proyectos de I+D y también lo que son proyectos de asistencia técnica
y capacitación, porque ¿se acuerdan lo que le comentaba? Que si un proyecto de I+D tiene, la empresa necesita una consultora externa para poder llevarlo a cabo, ya no pasaría dentro de lo que sería la convocatoria general de FONTAR, pero sí dentro de una convocatoria que se llama, tenía el FONTAR anteriormente, consejerías tecnológicas, que pueden ser individuales o grupales si hay un grupo de empresas con la misma necesidad tecnológica. También la Agencia Científica y Tecnológica tenía algunos instrumentos que combinaban lo que es el AR, que sería como el aporte reembolsable, que sería como crédito, y el ANR. Y ahí ya se incluye un poquito a los proyectos de modernización tecnológica, además de los de I+D y desarrollo tecnológico. Se incluye modernización tecnológica porque lo que hacía la agencia era la parte del proyecto innovador lo financiaba con aporte no reembolsable, y la parte del proyecto que quizás era más de modernización porque la empresa necesitaba incorporar nueva tecnología, nueva maquinaria, y eso ya pasaría a ser más una modernización, actualización tecnológica. Esa parte del proyecto se financiaba con lo que era un crédito. También la agencia tiene el crédito artículo 2, que es para proyectos de modernización. Lo que son proyectos generales de inversión, ahí nos vamos a créditos, ya sea créditos a tasa subsidiada por algún programa del Estado o los créditos de la banca privada. Y lo que es crédito fiscal, nosotros que trabajamos con empresas, generalmente nos orientamos a proyectos de capacitación y capacitación asistida. Crédito fiscal, hay un programa que es de la Secretaría PYME, y también el Ministerio de Trabajo tiene su propia línea, y lo que es INET para escuelas técnicas, que bueno, eso nosotros no lo estamos manejando, pero también es una línea de crédito fiscal que sirve para equipar las escuelas técnicas y brindar cursos de capacitación. En realidad es cuanto más intangible tiene el proyecto, es decir, si se trata de un proyecto de generación de conocimiento o de desarrollo, tengo mayores posibilidades de utilizar lo que es la herramienta de ANR. Cuanto más tangibles tiene el proyecto, es decir, que necesito comprar máquinas, equipos para actualizar mi planta, ahí ya me voy a ir más a un crédito. Volví. No, estamos... Las dos con sí, todos estamos. faringitis, gripe, de todo. Bueno, y para finalizar, lo más, por ahí, cuando ya definimos que la búsqueda de una línea de financiamiento para un determinado proyecto, el documento más importante que tenemos que tener en cuenta es el de las bases y condiciones, porque toda la información que necesitamos tener está en ese documento. Y si bien son documentos largos, parecen tediosos para leer, están muy bien redactados, son muy claros, y todos más o menos siguen siempre la misma lógica. En ese documento tenemos lo que son las definiciones, o sea, siempre las definiciones de los conceptos generales, como lo que es PYME, o lo que es, por ejemplo, en el caso de crédito fiscal, lo que se considera una UCAP, que es una unidad de capacitadora, que se considera un experto PYME, distintos conceptos que nosotros ya tenemos que tener en claro al principio. Importantísimo fecha de vencimiento para la presentación, porque si bien hay algunas convocatorias que son abiertas, hay muchas que son cerradas y que tienen una fecha de vencimiento para la presentación del proyecto. Con respecto a los destinatarios, tener muy en cuenta los requisitos. Generalmente ahí en requisitos está el tema del tamaño de la empresa, a veces no es solo PYME, a veces es hasta un cierto tamaño, a veces es hasta mediana tramo 1 puede ser para alguna convocatoria. Entonces ahí tenemos que tener bien en claro, pedirle a la empresa siempre el certificado PYME, porque si bien podemos llegar a preguntarle más o menos cuánto factura, en realidad el documento que certifica que el tamaño de la empresa es el certificado PYME.
pedirle siempre ese certificado PYME a la empresa para saber el tamaño. Después en requisitos también siempre está la antigüedad, el sector al que pertenece, a veces algunas convocatorias no incluyen el sector comercial, o a veces incluyen determinados sectores industriales. Las exclusiones, hay algunos tipos de empresas que están excluidas de algunas convocatorias, por ejemplo las inmobiliarias, a veces las financieras, generalmente se excluyen de algunas convocatorias. Los objetivos de la convocatoria es importante para saber si el proyecto encuadra y también para redactar el proyecto. Las bases sirven justamente para que yo tome información, determinados conceptos, determinados vocablos que yo pueda usar en la redacción de mi proyecto. Y, por ejemplo, el objetivo es mejorar la competitividad de las pymes y yo tengo que incorporar ese concepto en mi redacción. Tiene que quedar claro cómo yo voy a mejorar la competitividad de la empresa con la ejecución del proyecto. Las modalidades, porque a veces en una misma convocatoria hay diferentes modalidades, puede haber modalidad individual, puede haber para grupos asociativos o para asociar una empresa con alguna institución. Los gastos elegibles y no elegibles, eso es fundamental. Para saber justamente cómo voy a armar mi presupuesto, el presupuesto del proyecto. Criterios de priorización, lo mismo que para el tema de la redacción del proyecto, porque muchas veces hay áreas determinadas que son prioritarias para la convocatoria, por ejemplo, un proyecto que apunte quizás a lo que es eficiencia energética o quizás a lo que es la incorporación de tecnologías 4.0, eso lo tengo que tener muy, muy en cuenta. Los porcentajes de reconocimiento y montos máximos también, porque muchas veces se necesita un aporte de contraparte de la empresa, sobre todo cuando es ANR. Por ejemplo, puede ser que la ANR sea del 60 y que la empresa tenga que aportar ese 40. Eso lo tengo que tener en cuenta para el análisis económico de la empresa, ver justamente si de acuerdo a los balances, de acuerdo a la información financiera de la empresa, está en condiciones de afrontar ese aporte. Hay a veces algunos organismos que permiten que terceros aporten al proyecto, si la empresa no tiene la suficiente capacidad. Las etapas del proyecto y plazos también es fundamental tenerlo en cuenta, sobre todo para diagramar, también nos sirve mucho para el tema de los gastos, para diagramar el presupuesto del proyecto. Las modificaciones al proyecto presentado, a veces nosotros leemos 3 o 4 veces la parte de lo que es formulación, presentación, que está en las bases, y obviamos lo que es rendición porque decimos esto total si lo aprueban. Pero es muy importante leer esa parte porque para saber justamente, a veces hay proyectos que están como un poco en el limbo, que hay cuestiones que no están definidas y que la empresa nos dice, y eso lo voy a saber una vez que empiece a ejecutar el proyecto. Hay que leer bien si luego se permiten realizar modificaciones al proyecto y sobre todo las modificaciones de los rubros de gastos. Hay algunas convocatorias que dejan realizar una reestructuración de gastos una vez aprobado el proyecto y ejecutado, cuando se empieza a ejecutar, y ahí hay que hacer algún cambio de rubros. Hay convocatorias que lo permiten y hay otras que no, que son sumamente estrictas y que uno tiene que cumplir 100% con el presupuesto aprobado. Lo mismo que para las sanciones de incumplimiento. Esto es importante que la empresa lo sepa, tenerlo en cuenta, porque a veces la empresa por ahí dimensiona lo que es el proyecto, quiere presentar un poquito más por las dudas, o en el caso de capacitaciones, por ejemplo, de crédito fiscal, a veces presenta alguna capacitación para realizar posteriormente, pero no está en realidad definida 100%. Y se puede incurrir en un incumplimiento, en una sanción, porque a la empresa se le otorga un beneficio por un determinado monto, y si luego lo subejecuta, es un aporte que el Estado dejó de dárselo a otra empresa. Entonces es como que también para evitar esas cuestiones, a veces los organismos
sancionan a la empresa, que puede ser con una baja del beneficio, o bien no le permiten presentarse el año siguiente. Lo mismo con las auditorías. Esto es sumamente importante porque nosotros tenemos que tratar siempre de, si bien nuestra función también es encuadrar el proyecto de acuerdo a las bases, en realidad que adaptarlo un poco también a las bases, pero no podemos presentar, o sea, aspectos del proyecto que no se van a realizar. ¿Por qué? Porque generalmente las auditorías están. Después a veces no se realizan, pero en las rendiciones sí. Y si presentamos algo que no se va a ejecutar tal cual lo presentamos, después empezamos a tener esos problemas de, y si vienen a auditar y no está terminado, o si rendimos, pero todavía en realidad no lo terminamos, bueno, es un riesgo. Y hay que comentárselo a la empresa. Lo ideal es siempre ser lo más transparente posible. Y si hay que pedir una prórroga, que se pida la prórroga. Si tenemos alguna duda, si bueno, ahí modificamos tal cosa del proyecto presentado, bueno, vamos a consultarlo, o en realidad hay que consultarlo anteriormente porque hay algunas modificaciones que necesitan de tener autorización. Hay otras que a lo mejor se pueden presentar directamente en la rendición, fundamentando por qué hubo esos cambios. Bueno, justamente lo de la responsabilidad de las partes está siempre al final de las bases, pero es sumamente importante porque ahí, digamos, está escrito lo que son las responsabilidades de la empresa, o sea, que tiene que cumplir de acuerdo al proyecto presentado. O sea, entendemos que muchas veces puede haber modificaciones, pero como ya dijimos, tienen que ser modificaciones que se tienen que avisar anteriormente al organismo, para evitar justamente después el tema de desacuerdos en las auditorías o en las evaluaciones de las revisiones. Pero lo que es base y condiciones es realmente el documento más importante, y hay que, siempre cuando nos surja alguna duda, primero vamos al documento, base y condiciones. Si vemos como que está un poco, no está claro, o seguimos con la misma duda, hacemos la consulta al organismo, pero generalmente todas se salvan en lo que es el documento de las bases y condiciones. Bueno, y hasta acá era, digamos, lo que teníamos para presentar hoy. Lo importante también como institución, como agencia de desarrollo, es saber dónde buscar las líneas. O sea, es importante que nosotros tengamos esa información, la sepamos, la tengamos analizada a la hora de que venga otra institución o que venga una empresa, una emprendedora a preguntarnos. Nosotros tenemos que conocer las líneas, tenemos que conocer cuáles son los destinos, cuáles son los destinatarios, qué fecha abre, qué fecha cierra, cómo es la convocatoria, ¿no? Entonces, nosotros desde Agricar, acá después les paso el link por el chat, diseñamos una landing page en donde volcamos toda la información de convocatorias que hay para empresas, para emprendedores y para instituciones también, tanto de financiamiento como otro tipo de oferta de programas, como capacitaciones, como asistencias técnicas, eventos no lo tenemos todavía, pero lo podemos poner, pero lo vamos actualizando todo el tiempo a medida que surgen nuevas convocatorias, a medida que trabajamos con un banco en donde nos dice, bueno, nosotros para nuestros clientes tenemos esta oferta de programas, bueno, ¿y cómo tiene que hacer una empresa para armar una carpeta en tu banco? ¿Qué tiene que presentar? Entonces, por ahí, disponer también de distintas alternativas, ¿no? Decir, bueno, desde el gobierno no hay más línea de financiamiento, ok, listo, chao. No trabajamos más con proyectos de inversión, sino también nosotros ir a buscar otro tipo de financiamiento y disponer de esa información, ¿no? Nosotros ahora acá les voy a poner en el chat el link de la landing page. Nosotros en la pandemia lo que hicimos era un manual de líneas de financiamiento. ¿Por qué? Porque ahí habían salido un montón de líneas y las empresas entre la pandemia, las reglamentaciones y encima la oferta de créditos que tenían estaban estalladas. Entonces nosotros ahí diseñamos de forma casera
un PDF, y lo colgábamos a nuestra página, en donde sistematizábamos mensualmente esa información, qué líneas había abiertas, qué iba cerrando, qué novedades había. Bueno, y ahora le dimos otra vueltita más, hicimos una landing page en donde lo llamamos Manual de Herramientas para la Mejora Competitiva, y ahí agregamos lo que son capacitaciones, consultorías, asistencia técnica también, como una herramienta, ¿no? Pero nosotros siempre decimos, ese espacio es material de consulta. La empresa después te habla y te pregunta y te dice, che, vi esto, ¿me sirve para tal proyecto? Bueno, entonces es ahí donde nosotros como institución tenemos que dar ese acompañamiento. Y por eso es que hoy les contamos esa metodología, en donde lo planteamos, como decíamos al principio, con una mirada sistémica tanto del solicitante como del proyecto, como de la oferta que haya en ese momento, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que estar todo relacionado y tiene que ser compatible. Entonces, recién ahí estamos en condiciones de empezar a escribir y de formular. Todo esto que vimos hoy es como la instancia previa, la preparación para empezar a escribir, para empezar a armar ese proyecto, para sentarnos a escribir, para hacer esta visita a la empresa, relevar datos, información y armar el proyecto en sí. Después viene la formulación, después viene la implementación, después viene la rendición. Y también son procesos complejos en donde tenemos que seguir trabajando con las empresas, ¿no? Así que bueno, eso es lo que teníamos para compartirles hoy. No sé si hay consultas, comentarios. Acá volví, agarró la tos, perdón, en el medio. Bueno, escuchamos. Pusieron en el chat el acceso. Ahora lo busco y no quiero hacer lío, ya lo pego ahí. Bueno. Muy bien, muy buena charla, muy clara me pareció. Obviamente mi opinión no es objetiva, pero bueno. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, cómo lo hacen en el resto de las agencias, o alguna pregunta. Acá le pego el link. Sí, Ahí les pongo en el chat, les pongo el link de la landing. Está a mejorar como siempre, como todo. Es el primer mes que estamos con esta herramienta y bueno, y siempre van surgiendo puntos a trabajar, es algo nuevo. Y bueno, y lo manejamos desde el equipo nuestro. No lo hicimos nosotros, pero sí lo actualizamos desde nosotros mismos, digamos. Ahí lo estoy poniendo. Bueno, y ahí vemos, Manual de Herramientas para la Competitividad, y ahí vemos no solo financieros, sino hay programas de empleo, que esos son programas que articulamos con el gobierno provincial, local también, para la incorporación de personas, y ahí pueden ver que también ponemos oferta de bancos privados, que son bancos que trabajamos, que nos reunimos, con los que compartimos Y además actividades. tienen algún subsidio de la provincia. En el caso de Santa Fe, el Banco Santa Fe tiene una línea de subsidios que son políticas de la provincia. Tal cual. No le cobramos nada a los bancos, deberíamos cobrarle para hacer esto. Sí. Ellos te cobran, cualquier cosa que hagas con un banco te cobran, nosotros estamos haciendo esto gratis, la verdad. Claro. Bueno, acá Bueno, estamos. ahí vemos los programas de empleo, que son para la incorporación de personal, y después tenemos lo que es capacitaciones, tanto para la oferta de capacitaciones que se va a dar, y también lo que hay disponible virtual, digamos. Y asistencia técnica, y ahí ponemos los programas que hoy disponemos para asistencia técnica y consultoría. Ahí más que nada ponemos los programas propios. Y bueno, y después un espacio de contacto. Muy bueno. Bueno, entiendo, Muy bueno. aprovechando que está Ramiro, entiendo que desde CEPIME están trabajando en un esquema de poder tener también toda la información concentrada en una plataforma. Sí, hay un poco de ruido acá, por eso no abro mucho. Pero sí, la idea es hacer algo bastante similar con los servicios de las instituciones y también con lo que es capacitación y demás, y que eso vaya escalando también a otro tipo de, no sé, supongamos, de trámites que se tiene la idea de provincializar e incluso municipalizar,
bueno, digamos, la propuesta del gobierno es que el ciudadano, y en este caso el ciudadano pyme, para decirlo de alguna forma, pueda acceder a, no sé, capacitación o canales para encontrar financiamiento que no se dirigen directamente hacia acá, pero se pueden mostrar, como también, bueno, facilidades y maneras de desburocratizar, ese sería el término últimamente, mucho de las necesidades de las pymes, ¿no? Por lo menos desde acá, desde nuestra área, ¿no? Después obviamente hay otras cosas en otras áreas. Muy bueno lo que explicaron de la formulación y demás. Dieron bastante en la tecla de todas esas necesidades que a veces rabiamos también desde este lado. Y entiendo que a su vez aplica a los proyectos que quieren generar las mismas instituciones, no solo las pymes que atienden, ¿no? Café. Tanto empresas, emprendedores y otras instituciones, que muchas veces también hacemos formulación para otras instituciones. Claro. Y no porque sea una institución lo van a tener más claro que una empresa que nunca se presentó una línea. Es práctica, obviamente. Tal cual. Sí, también como agencia lo importante de también saber dónde buscar líneas internacionales, por ejemplo, ¿no? Digo, Claro. abrir ese abanico y tener a mano esa información. A lo mejor no hay, pero sí saber dónde buscarla porque cuando haya, tenerla a mano. Sí. Si me permitís, aprovechando que está Ramiro, cuando mencionaste en las bases y condiciones, normalmente las dificultades que surgen con la implementación de los proyectos, yo marqué algunos temas que me parecen muy interesantes que se revisen. Apuntan a convertir lo que es legítimo en legal, ¿sí? O sea, hay muchas necesidades que ocurren en el transcurso de la implementación y de la apoyatura que brinda una agencia u otra entidad al desarrollo de un proyecto, que en muchos casos, digamos, tropezás con problemas. Por ejemplo, reformulación de proyecto. Debería centrarse en el objeto del proyecto y punto. O sea, los rubros deberían poder cambiarse, porque en el tiempo que transcurre en el desarrollo de la implementación pueden ocurrir cambios tecnológicos que impliquen un cambio de rubro. A mí me ha pasado en el apoyo de un proyecto. O sea que son temas que desde la federación deberíamos tener presente. A veces hay cuestiones que te plantea la empresa que son legítimas, quiere cambiar la adquisición de un aparato por otro, que implica un cambio de rubro, porque a veces la tecnología te saca de la mecánica a la electrónica, claramente, ¿no? Y puede significar no necesariamente un bien de capital, puede ser un bien de uso, que haría falta incorporarlo, porque cumple la misma función y por ahí es mucho más barato o tiene la misma calidad en cuanto al aporte que realiza en el proceso y sirve a los mismos fines, o sea, al mismo objeto. Esa es una. Otra sería los plazos del Estado. Así como las agencias y las empresas tienen plazo, el Estado también debería tener plazos. Creo que es totalmente legítimo y tiene que convertirse en legal si no se producen situaciones de detención de los proyectos, incluso en su implementación, o de incertidumbre en el sector empresario respecto a cómo va a ser considerado un cambio. O sea, el Estado debería copiar más los tiempos de las empresas en este aspecto. Y bueno, sobran los ejemplos respecto de los plazos. Lo más grave es lo actual, que tiene que ver con los seguros de caución. Donde tenemos seguros de caución que las empresas siguen pagando, ¿no es cierto? Y todavía no hay respuesta. Aunque está asentada la respuesta, ¿no? en el TAD. O sea, por parte de la empresa o por parte de la agencia, está intervenido el TAD respecto de ese problema. Hay empresas que no han renunciado a sus derechos y los mantienen vigentes. Yo creo que ese problema deberían resolverlo. Luego, el tema de las actividades. Cuando se califica una empresa que ingresa o no.
creo que ahí está medio anticuado el tema y cuando nosotros queremos focalizar en producción, deberíamos ver también la parte de servicios que atiende a la producción. O temas que tienen que ver, que normalmente son derivados a lo que es la comercialización, que tienen que ver con la logística, ¿no es cierto? Y que en muchos casos no son, hay adquisiciones que no son admitidas, pero cuando son imprescindibles para una cadena de valor, deberían aceptarse. O sea, esto sería legítimo. Nosotros acá en Misiones tenemos muchos casos de temas de logística que inciden claramente en los costos de producción y en la viabilidad de los proyectos también. ¿Mm? Así que creo que son los tres temas que quería aprovechar que está Ramiro para... Siempre Sí, tenemos cosas además, esto, para corregir. José, me parece que los temas los tenemos cada vez que hablamos en general con Analía, con Ramiro, bueno, con Florencia y demás, planteamos y con Fiorella, planteamos el tema de los seguros de caución. De hecho, nosotros estamos pagando seguros para los proyectos que presentamos y ahí está el tema de la renuncia, ¿no? Es decir, si corresponde que tenemos que renunciar nosotros o en realidad, porque en realidad nosotros no tenemos la voluntad de renunciar al proyecto. Claro, Nos han renunciado al proyecto, digamos, nos han dejado sin una respuesta a una propuesta que fue presentada, que requirió trabajo y demás. Esto ya lo venimos hablando, así que mira, bueno, parece insólito, forma parte pero de la agenda, nosotros hemos llegado a forma parte acuerdos de esta agenda. privados por no poder incluir al Estado en un acuerdo respecto a este tema. Entonces hemos acordado directamente con las aseguradoras, en algunos casos, que respeten la ausencia de riesgo para la aseguradora. Ese podría ser un camino. Pero ahí nos deberían Está bien, ayudar, pero no todas las ahí nos aseguradoras deberían lo ayudar. aceptan y la empresa tiene, viste, la guillotina en por ahí. Y no todas aceptan y sí, terminan pagando o pagan porque obviamente la aseguradora también necesita recursos. Es todo un lío, ¿viste? Bien, Esto, ojo, para que no esto que alargar está esto, planteado así a nivel nacional deriva a otras jurisdicciones y se agrava. ¿Eh? La falta de, digamos, posibilidad de financiar incluso proyectos a nivel provincial que inciden en la producción, no porque son de servicios, no porque son comerciales, y no siempre la logística, no porque no se puede comprar una máquina que tenga tal dispositivo, aunque sea porque tiene cuatro ruedas. O sea, hay muchos coincidimos. problemas de ese tipo La que mirada de deberían... cadena de valor, la mirada de cadena de valor es otro de los temas que también acá, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe lo estamos tratando de también Sí, incorporar sí, para que no se totalmente. vea solo la máquina que produce, sino también que en realidad está inserta en una cadena de valor. Eh, yo para no alargar, estamos en el tiempo que está previsto de la hora y media. Si hay Sí. alguna otra pregunta para Diana y para Lucía, No, Luciana. después yo les voy a pedir una reunión para plantear algunas opciones que tenemos que posiblemente Bueno, podamos trabajar más a fondo, estoy a porque ya disposición, los José. tiempos ya Cuando están. quiera me escribís y convocamos una reunión. Dale. Dale, cómo Sabés no. que estás con las puertas abiertas siempre, estás por parte de FADER, así que. Bueno, Bueno, te agradezco mucho. Che, eh, gracias y saludos a todos, que no he muy bien. saludado.